Y si te van a poner un implante completamente sólido, que es muy distinto a tu hueso, hay varios riesgos, pero uno de los riesgos es que un implante tiene una vida útil de 10 a 15 años hoy en día por eso, porque es completamente sólido. Los médicos dicen, no, pero funcionan súper bien, pero te lo implantan y a los 10 o 15 años muchas veces hay que retirar ese implante, esa placa, porque no se comienzan a aflojar los implantes, porque hay una diferencia de las propiedades mecánicas. Nosotros con el implante poroso lo que queremos es disminuir esa diferencia. Notables Podcast es un programa de divulgación científico-tecnológica que busca acercar al público general la visión, intereses y experiencias de personas dedicadas a su investigación, enseñanza y divulgación. Encuéntranos como @NotablesPodcast en las diferentes redes sociales. Conduce Claudio Muñoz Herrera. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña la doctora Sheila Lascano, profesora e investigadora principal del grupo GRIM 3A, Grupo de Investigación Multidisciplinario en Materiales y Manufactura Avanzada. Profesora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con usted esta tarde. Qué genial. Profe, quizás partamos un poquito más por el lado técnico y Okay. Quería preguntarle, porque muchas veces nosotros vivimos sin darnos cuenta que los materiales en sí son algo muy importante. En el fondo nosotros muchas veces avanzamos en muchas áreas, hacemos desarrollos teóricos y el papel lo aguanta todo, pero a la hora de tratar de construirlo, tratar de hacer cosas prácticas, los materiales muchas veces son limitantes. No sé si nos podría comentar un poquito su visión con respecto a esta investigación en torno a materiales. Bueno, sí, tú lo has dicho muy bien. O sea, si nosotros miramos a nuestro alrededor, todo está hecho de materiales, ¿cierto? Y esos materiales responden a una selección de un material que un diseñador o que una persona los eligió, ¿cierto? Un maestro, para construir o para hacer real una idea de diseño. Entonces, al momento de seleccionar los materiales, nosotros debemos tener en cuenta ciertos requerimientos que va a tener ese material. Dónde va a funcionar, si va a resistir cargas o no, si debe o necesita tener propiedades especiales o particulares, como propiedades eléctricas o magnéticas, mecánicas, o si va a estar sometido a un entorno que va a requerir que ese material responda de una manera adecuada. Entonces nosotros por lo menos en general en nuestro grupo de investigación trabajamos el área de diseño, selección de nuevos materiales que van a estar entregando nuevas características o propiedades a los materiales que ya se han desarrollado, que ya se conocen, pero que tienen ciertas brechas en sus propiedades, que le falta algo, ¿cierto? O le sobra algo. Entonces eso es muy importante porque la investigación en materiales nos abre mundos que son casi que conocemos, pero que creemos conocer, pero que muchas veces todavía pueden tener mejoras. O bien aquellos mundos desconocidos completamente, los cuales podemos comenzar a crear. Podemos comenzar a crear un nuevo mundo, una nueva aplicación. Entonces, súper interesante. Y también jalonan el desarrollo de la industria, porque muchas veces nosotros desarrollamos algo con un material a escala laboratorio y necesitamos después desarrollarlo a una escala industrial. Entonces, se requiere una tecnología para poder hacer que eso se pueda llevar a una escala comercial. Claro. Sí. En el fondo, muchas veces podemos lograr desarrollo a pequeña escala, pero a la hora de buscar, en el fondo, que sea económicamente viable, hacen falta también desarrollos tecnológicos que también pueden requerir de los mismos materiales que se están desarrollando para hacerlos más eficientes, como un ciclo que se va retroalimentando. Mientras mejores materiales tengamos, mejor va a ser la tecnología y también vamos a poder seguir avanzando en ese camino.
Claro, de hecho, así cuando uno estudia el mapa del desarrollo de los materiales, muchas veces el material en sí era el que jalonaba el desarrollo de las tecnologías. Ya cuando se descubrió el hierro, entonces se comenzaron a desarrollar los hornos y luego para poder desarrollar o sintetizar los materiales no ferrosos, por ejemplo, se requieren de mayores temperaturas y además de atmósferas controladas, por lo tanto ahí se comenzaron a desarrollar hornos que permitían hacer esos desarrollos. Hasta no obtener esa tecnología no podíamos lograr los mejores resultados. Entonces de ahí como digamos va esa disyuntiva entre qué es el primero, el material o el proceso, pero en realidad ambos se desarrollan entre sí dependiendo de las necesidades. Claro, Sí. en el fondo se me viene a la mente esto cuando estudiamos a nivel histórico y hablamos, por ejemplo, la edad del bronce, la edad del hierro. El material determina qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos crecer como sociedad. Y pensando en un ejemplo como más contemporáneo quizás, cuando vemos el ejemplo del aluminio. Sin el aluminio es muy difícil que hubiéramos podido tener la industria de la aviación como la tenemos hoy en día. Y la sociedad sería mucho más segregada, no tendríamos tanta globalización, no sería tan fácil llegar a otro continente tan rápido. Es todo un impacto que tiene el hecho de desarrollar un material en cómo la sociedad responde a haberlo incorporado. Claro que sí. O sea, también, por ejemplo, no solamente los metales, también los materiales como, por ejemplo, el concreto. Hasta no desarrollar eso, no se pudieron desarrollar las grandes civilizaciones. Y, de hecho, antes las civilizaciones competían por lo grande o las construcciones que hacían. Claro. Entonces, ahí los romanos, digamos, llevaron a la vanguardia todo el desarrollo civil de la ingeniería de puentes, caminos, túneles y demás. Entonces, claro, en esa época ese era el material como que dictaba todo el desarrollo. Y bueno, nosotros un poquito más vimos el crecimiento de la industria del plástico también, Claro. ¿cierto? Que hoy se discute tanto. Y ahora los nanomateriales en general, claro. Claro. Y en el fondo ahí, cuando tenían esa limitación, por ejemplo, los romanos, el hacer cosas mejores iba en la calidad de las personas que la diseñaban, en la técnica que tenían para trabajar con eso. Sí. Y ahí nosotros también estamos hechos de materiales. Y materiales que en el fondo no somos resistentes, no somos hechos de acero, no estamos hechos de aluminio, somos bastante blanditos, por así decirlo. Y ahora que está pasando, la expectativa de vida ha aumentado considerablemente, pasa que estos materiales también sufren desgastes. Y ahí usted y su grupo han hecho un trabajo bastante impresionante en lo que es biomateriales. No sé si nos podría comentar un poquito sobre eso. Sí, por supuesto. Bueno, el tema de los biomateriales es fascinante. O sea, cada vez que uno va ahondando en esto, se da cuenta, como dices tú, somos muy blanditos, que puede parecer que somos muy, muy frágiles, pero en realidad en el cuerpo humano hay una gran cantidad de ciencia. Yo creo que se ha estudiado toda la vida, los médicos lo han hecho, ¿cierto? Pero nosotros los ingenieros, ¿cómo podemos aproximarnos a ese mundo? Entonces vemos que por lo menos hay muchos científicos que trabajan en diferentes áreas para poder reemplazar, sustituir o de alguna manera buscar cuando el cuerpo tiene alguna falla, algún daño, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una fractura o cuando perdemos algún miembro, ¿cómo podemos sustituir ese miembro de la manera que la persona pueda mantener su calidad de vida? Poder avanzar con su vida normalmente sin necesidad de ir en detrimento de la misma. Entonces, en este sentido, se pueden estudiar distintos tipos de materiales y ahí vienen los biomateriales. ¿Ya? Los biomateriales buscan de alguna manera poder sustituir, cambiar, reemplazar alguna parte del cuerpo que está dañada o que está presentando algún tipo de problema. Y en ese sentido hay varios materiales que se han estudiado, entre ellos los materiales metálicos. Nosotros, bueno, en el grupo de investigación, el grupo de materiales y manufactura avanzada, el GRIM 3A, es un grupo que es multidisciplinario, que ha venido trabajando a partir más o menos del año 2015, ¿ya? Con la colaboración de distintos colegas de distintas áreas, del área de la física, de la química, de la ingeniería metalúrgica, de la ingeniería de materiales, por supuesto, pero también con gente que está en el área más de patología, de medicina, para ir complementando todos los conocimientos que uno puede tener. Y en el caso nuestro, el área con la que empezamos fue el desarrollo de nuevos materiales para implantes. En realidad utilizamos los materiales que son los sustitutos óseos más conocidos, que son el titanio y sus aleaciones, pero ahí hemos tratado de ir
viendo cómo podemos ir mejorando el resultado que se puede obtener con estos biomateriales. ¿Por qué metales? Porque en este caso nosotros estamos estudiando el tema de la sustitución ósea, ¿ya? Hay materiales poliméricos que se utilizan para sustituir tejidos y otras cosas. Y en este caso, en el grupo de investigación estamos estudiando lo que se llama materiales metálicos porosos, ¿ya? ¿Por qué porosos? Bueno, el cuerpo humano, los huesos no son completamente sólidos, son porosos. Y esa porosidad también tiene una cierta característica que es gradiente, es gradual. En la parte exterior es más denso y hacia el interior es más poroso. Y lo que hace esto es que de alguna manera, bueno, hay un intercambio de fluidos fisiológicos al interior del hueso que permiten su crecimiento, su mineralización. Cuando vamos creciendo, los huesos se van endureciendo, se van robusteciendo, ¿cierto? Va aumentando la masa ósea. Pero cuando llega a una cierta edad comienza a disminuir. Y como tú dijiste, hay un tema de la expectativa de vida. O sea, la expectativa de vida en los países desarrollados y en vía de desarrollo ha aumentado. Por ejemplo, Chile es uno de los países con mejor expectativa de vida de Latinoamérica. Nosotros acá tenemos una expectativa de vida de los 84 años, ¿ya? De una persona, un adulto mayor, hasta los 84 años, y se prevé que para los años que vienen va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque ha mejorado la calidad de vida, las técnicas de medicina, la forma de vivir, ¿cierto? La alimentación sana, el ejercicio, y todo eso ha hecho que la calidad de vida aumente. Pero con ello también aumenta una preocupación, que es el aumento de las fracturas, de las caídas, y también, por ejemplo, tú que eres una persona joven, ¿cierto? Te vas a esquiar, tienes una fractura del hueso y te van a colocar un implante. Ese implante, ¿qué características tiene hoy en día? Es completamente sólido, ¿ya? Y hay un problema ahí, hay una diferencia entre la rigidez del hueso y la del implante, ¿ya? Nuestros huesos no son rígidos como los metales, los huesos tienen una cierta elasticidad, ¿ya? Entonces, la parte más porosa hacia adentro actúa como un amortiguador. Entonces, cuando tú corres, ¿cierto? Vas trotando, el hueso va amortiguando esa carga. Y de hecho, los huesos crecen toda la vida, se fracturan, tienen microfracturas, vuelven a regenerarse, y ese ciclo es muy intenso en la niñez. ¿Ya? Los niños tienen esos crecimientos de hueso, etcétera. Pero cuando nosotros llegamos a una edad más o menos de los 40 años, ese ciclo comienza a disminuir. Entonces hay una menor mineralización, o sea que se llama. Bueno, ahí los médicos me van a matar, de pronto estoy diciendo cosas que no tengo que como tan exactas, pero trato de explicarlo un poquito. ¿Y qué pasa con eso? Que bueno, disminuye la densidad ósea, la calidad ósea, y si nosotros tenemos una fractura, esos huesos no van a sanar muy bien. Y si te van a poner un implante completamente sólido, que es muy distinto a tu hueso, hay varios riesgos, pero uno de los riesgos es que un implante tiene una vida útil de 10 a 15 años hoy en día, por eso, porque es completamente sólido. Los médicos dicen, no, pero funcionan súper bien, pero te lo implantan y a los 10 o 15 años muchas veces hay que retirar ese implante, esa placa, porque no se comienzan a aflojar los implantes, porque hay una diferencia de las propiedades mecánicas. Nosotros con el implante poroso lo que queremos es disminuir esa diferencia, hacer más cercano a la estructura del hueso, que es poroso, para permitir el intercambio de fluidos, el crecimiento celular, y también para que las propiedades sean cercanas, menos rigidez, sea más flexible, y entonces nos permita, por ejemplo, que un paciente joven se coloque un implante, ese implante sea reabsorbido por el cuerpo y él pueda seguir creciendo con el implante sin tener que modificar o operarse posteriormente. Claro. Entonces, en un implante dental también, o sea, una persona se pone un implante, a los 15 años el implante se afloja y se sale solo. He visto personas adultas que, claro, se pusieron un implante hoy día, nos van más al odontólogo y mañana más tarde el implante se sale solo del hueso, y es impresionante que eso pueda suceder. Entonces, eso tiene que ver con esto. El aflojamiento aséptico ocurre por la diferencia de la rigidez del implante con el hueso huésped. Ese es como esa es la clave. Esa es la clave. Y eso es lo que estamos estudiando. Estamos tratando de desarrollar, disminuir esa rigidez por varias vías. O sea, hacer también que sea resistente, pero que al mismo tiempo sea menos rígido, que sea poroso. Entonces hemos generado una línea de investigación bien bonita. Ahí tenemos alumnos de doctorado, alumnos de magíster en ingeniería mecánica,
Tenemos también alumnos de pregrado, es un grupo súper grande que está trabajando en esa parte, como de 10 a 12 estudiantes más o menos, que se han ido formando en el desarrollo de estos nuevos materiales por técnicas de metalurgia de polvos, partiendo de los polvos metálicos. Hemos desarrollado como polvo diferentes aleaciones, y también para poder consolidar esos materiales utilizamos una técnica que se llama Sphere Plasma Sintering, que es una técnica muy novedosa, que pudimos afortunadamente adquirir un equipamiento científico con unos fondos de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el año 2017. Actualmente está instalado hoy en día en la universidad, en el campus San Joaquín, y nuestros estudiantes, lo más bonito es que los estudiantes de pregrado, de posgrado y de otras universidades, incluso empresas, pueden conocer esta tecnología que no estaba en Chile ni en Latinoamérica, de esa categoría, digamos, de síntesis, y que hoy en día la tenemos ahí a la mano, a disposición para todos aprender. Entonces, ha crecido bastante este trabajo, y hoy en día estamos trabajando ya al punto de ir analizando el problema por diferentes tipos de vías. Ya, o sea, ahí tendríamos que hablar un poco más extendida para poder completar todos los temas que se han ido desarrollando. Pero ¿sabes una cosa? O sea, aunque somos ingenieros mecánicos o de materiales, metalúrgicos, qué sé yo, los estudiantes están fascinados porque dicen que yo quería estudiar algo que fuera distinto, o hay alguien que me dice, profe, es que a mí me gustaba también medicina. Entonces es como una manera encuentran esa intersección entre ambas. Sí. Y además cuando llega al laboratorio les digo, bueno, vamos ahora a sintetizar nanopartículas, o van a trabajar con los físicos, con los químicos, o vamos a una reunión y se encuentra con un médico. Entonces es como algo súper distinto, inesperado a veces, lo común, claro. Sí, y mucha colaboración con otras universidades, con otros grupos de investigación. Eso también genera o desarrolla otras habilidades. Claro. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a trabajar con solamente ingenieros mecánicos o solo ingenieros. Entonces, cuando tú tienes que conversar con personas de otras áreas, desarrollas otras habilidades. De repente tienes que ir a un laboratorio de química y hacer un trabajo de un químico. Pero soy mecánico, no importa. O sea, igual puedes aprender técnicas básicas para además caracterizar los materiales, y luego también tienes que explicar tus resultados. Entonces, un poco hablar del tema sin salirse un poco hablarlo de forma técnica, pero también que los otros te puedan entender. Claro. Porque si nos ponemos muy técnicos, a veces no es posible. Entonces, eso también es como muy importante. Sí, y me imagino que el lenguaje que maneja cada una de estas disciplinas es bastante diferente, y las preocupaciones que tienen también. Por ejemplo, usted nos mencionaba que estos materiales que estamos buscando tienen que ser menos rígidos, pero tienen que ser resistentes. Uh-huh. Entonces ahí la rigidez tiene... No sé si nos puede explicar un poco la diferencia entre esos dos conceptos. Sí, bueno, tú eres ingeniero. Claro. Bueno, entonces los mecánicos sabemos que esas dos cosas... En nuestro lenguaje... Esas dos cosas, la resistencia, que es la capacidad de que el material soporte las cargas, y la rigidez, que es, para explicarlo en palabras simples, es qué tan flexible es. Entonces es menos rígido, o qué tan o menos flexible, o sea, rígido, quiere decir como el vidrio es súper rígido, claro. ¿Ya? Y si es flexible, es como los plásticos que se dejan doblar, que se dejan deformar fácilmente. Entonces esas son las dos características. El tema es que generalmente cuando nosotros estamos trabajando los metales tienen una mayor rigidez que los polímeros, por ejemplo, que los plásticos, ya en este caso también que el hueso. El hueso tiene una rigidez entre 1 y 20 gigapascales. De hecho, hay algunas estructuras de hueso que son de 0,3 gigapascales, muy bajito. Yeah. El titanio tiene 120 gigapascales. Entonces la brecha es súper grande. Y las aleaciones que se han desarrollado hasta el momento, que son costosas también, tienen elementos bastante costosos, o incluso algunos elementos tóxicos. Por lo menos, logran reducir un 40% de esa rigidez. Yeah. Pero no llegan a la rigidez del titanio. ¿Y por qué? O sea, al módulo elástico, módulo de Young, que nosotros es la propiedad con la que lo podemos medir.
¿Pero por qué? Porque si yo disminuyo el módulo elástico, la rigidez también cae. ¿Ya? Entonces yo aquí estoy tratando de balancear dos cosas que son como, mira, si baja esta, baja la otra. Y claro, si yo además, por ejemplo, incorporo porosidad, la porosidad son defectos que estoy incorporando en el material. Entonces, cae la resistencia mecánica y entonces el material no es capaz de soportar las cargas. Entonces sí, tengo, por ejemplo, 3 gigapascales en el material poroso, pero la resistencia es de 100 megapascales, ya, por decir algo así. Entonces, ¿cuánto es la resistencia del hueso? Son 180 megapascales. Eso quiere decir que yo ya logré la rigidez, pero cuando voy a ponerlo, por ejemplo, en el paciente, ese material no va a soportar los esfuerzos que va a darle el cuerpo. Entonces tampoco me sirve. Entonces tengo que lograr ese balance ahí que es un poco complicado. Y por eso te digo, hay varias vías por las cuales estamos atacando el problema, para poder solventar ambas esa dicotomía. Entran en conflicto, sí, entran en conflicto. Pero también hay otros aspectos que tenemos que ver, que es la parte biológica. Entonces, en la parte biológica nosotros sabemos que el titanio es biocompatible, es uno de los mejores materiales para utilizarlo, y sus aleaciones han sido extensivamente utilizadas en el área de los biomateriales, además en el área aeroespacial, etcétera, pero en biomateriales es el titanio, y hay otras aleaciones, la de cobalto cromo, por ejemplo, o los aceros inoxidables, pero el titanio es el que mejor comportamiento tiene, porque la diferencia de rigidez es menor, porque es más biocompatible, resiste más la oxidación y la corrosión en el medio, pero esa resistencia tan alta a la oxidación y la corrosión dentro del cuerpo humano, que nuestro cuerpo es súper agresivo, o sea, meten un implante y enseguida todos van a atacar, a defender al cuerpo. Entonces ahí el implante recibe un ataque directo de todos los agentes que nos vienen a proteger, así como cuando cae el COVID y todos tratan de... ¿ya? Entonces esas mismas cosas hacen cuando entra un implante, es un objeto extraño, el cuerpo lo reconoce así, pero después como que comienza a entrar en contacto y dice, mira, pero no es tan extraño, es compatible, ya no me hace nada, no me hace daño, no es tóxico tampoco, así que lo acepto, pero hay una probabilidad por lo menos de un 1% de rechazo igual, o sea, hay personas que pueden rechazar un implante, sí se puede haber probabilidad de rechazo, pero es muy baja. Entonces, a pesar de que los elementos son biocompatibles, el titanio tiene una característica, su superficie no deja que nada de las células crezcan fácilmente. O sea, las células están arriba, como ahí se acomodan, pero no crecen, no se proliferan. Entonces eso retarda el periodo de curación del paciente. Una cicatrización en torno al... Claro, la cicatrización, la formación de tejido en realidad. El tejido no crece, las células comienzan a llegar. Si ellas se sienten cómodas y sienten que la zona además les permite a ellas generar como todo su ciclo de vida, porque son organismos vivos, entonces ellas comienzan a generar lo que se llama la división celular. Se comienzan a dividir y ahí comienzan a crecer y se proliferan hasta que forman el tejido, que es el huesito, que es el tejido óseo. Pero el titanio es bioinerte. Entonces, para que la superficie permita que las células crezcan rápidamente, tiene que ser bioactiva. Entonces, todo lo contrario. Por lo tanto, ahí tenemos una colaboración con varios profesores de la universidad y de universidades extranjeras. En particular, por ejemplo, con el grupo de nanobiomateriales, con Carolina Parra, que también estuvo aquí en este programa. Sí. Con Carolina hemos desarrollado una colaboración bien interesante y ya hemos hecho algunas pruebas a escala laboratorio con el Centro de Biotecnología también, con Cristian Acevedo, para desarrollar un recubrimiento nanoestructurado, ¿sí? En particular con grafeno. Entonces hemos logrado transferir grafeno a superficies porosas de titanio. De hecho, creo que es una de las únicas publicaciones de transferencia a superficie porosa, porque normalmente el grafeno se había transferido a superficies completamente lisas, casi que perfectas y pulidas. Nosotros lo hicimos sobre una superficie porosa con una porosidad bastante grande, o sea, tamaños de poros muy grandes o muy pequeños,
y las células necesitan un tamaño de porosidad entre 50 y 200 micras. Ojalá sea así. Un poco más grande, sí, pueden ser como hasta 500 micras. Entonces, más o menos tratamos de generar ese tamaño de poro para que las células se sientan cómodas. Cristian nos decía, la célula cuando ve un poro puede decir, en este lugar me puedo acomodar muy bien, ¿cierto? Ellas tienen un tamaño menor a eso, entre 20 micras, creo que 10 o 20 micras, y se pueden acomodar muy bien en ese espacio, pero si el poro es muy grande, sienten como que es un abismo en el que caen y pueden morir. Entonces nosotros teníamos que controlar muy bien ese tamaño y además ayudar a que la superficie les permitiera a ellas crecer y proliferarse. Entonces allí comenzamos a tratar y encontramos que el grafeno nos permitía lograr eso. Se hizo una transferencia de grafeno, ese es el trabajo de investigación de un estudiante de doctorado de Ricardo Chávez de la universidad, doctorado en ingeniería mecánica, y él aprendió a hacer la transferencia de grafeno, después le tocó ir al Centro de Biotecnología, trabajar con la gente allí, y claro, es una colaboración bien interesante que se hizo, y con la Universidad de Sevilla, que ellos también colaboraron en este proyecto. Entonces, se pudo lograr proliferar células en esta superficie de grafeno, entonces sabemos que por esa vía comenzamos a trabajar en el desarrollo de compuestos con nanomateriales con ese enfoque para poder solucionar el problema de que este material sea bioinerte. Y bueno, inicialmente comenzamos con el grafeno, ahora vamos a probar con otros nanomateriales, con otras nanocapas y con nanopartículas también. Por ejemplo, nanopartículas de plata, pero no obtenidas por métodos químicos, sino por síntesis verde. Ahí estamos colaborando con un colega de química, el profesor Pugas. Entonces, con ellos y con algunos estudiantes, un grupo de estudiantes de pregrado y de posgrado, estamos trabajando en ese proyecto. Entonces, un poco vamos consolidando una línea, pero también colaborando mucho con otros colegas de otros departamentos, con sus experiencias, con el conocimiento que traen, y nuestros estudiantes enriquecen también su matriz de conocimiento dentro de todo. Entonces, es importante eso también, para resaltarlo. El carácter multidisciplinario que tiene su investigación, yo encuentro que es muy interesante, porque el hecho de llegar a tener conversaciones con médicos y empezar a ver qué es lo que nos falta, dónde podemos aportar nosotros desde la ingeniería, el desarrollo de tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. No sé si nos puede comentar, no sé si ha habido alguna historia interesante ahí en esa... hablar lenguajes distintos con personas de la medicina, sí, de los materiales, en ese tipo de interacciones. Sí, mira, hace un tiempo, cuando estábamos escribiendo la publicación para el grafeno, surgió el tema de que necesitábamos entender el tema de por qué había crecido, por qué no, y además explicar como el procedimiento. Lo explicábamos, mandamos la publicación y después nos vino de vuelta aceptada, pero con lo que se llama con correcciones mayores. Y la mayor cantidad de preguntas de los revisores eran del área biológica. Y claro, nosotros ahí tratamos de generar la respuesta, pero finalmente quien nos pudo ayudar fue una profesora de la Universidad de Sevilla, que es Merce ahí nos ayudó un montón, y ella trabaja en el programa de medicina e histopatología. Entonces, claro, ella tiene todo el vocabulario necesario para responder esta pregunta, dijimos. Entonces, ahí ella nos ayudó muchísimo y nos explicaba lo que sucedía, y yo no entendía nada al principio, o sea, era como que me estuvieran hablando en chino y yo le decía, sí, qué interesante, y yo no entendía nada, pero con el paso del tiempo, Merce me va a matar, y dice, oye, pero yo te preguntaba si me entendía, pero con el paso del tiempo, sabes que comencé a entender un montón de cosas de por qué estaban pasando, por qué el grafeno fue bueno, qué fue lo que pasó aquí. Porque claro, el revisor preguntaba y yo decía, está todo mal entonces, o sea, todo lo que hicimos, ¿cómo lo vamos a explicar? Y ella me decía, no, sí, eso es bueno, mira, aquí hay meiosis. Y yo miraba la foto donde estaban los rojitos de la célula y yo no veía meiosis, yo veía puntitos. Entonces ella me decía, mira, hay meiosis. Y ahí comenzó a explicarme, a entender las fotos de fluorescencia,
¿ya? Y entender por qué había meiosis y me dijo, hay separación, mira, aquí hay una célula, mira que acá está separada, hay 2 núcleos juntos. Ah, yo digo, y eso es muy importante porque esto, y yo veía puntos, para mí eran puntos y, muchas células, muy bien. Pero claro, cuando ella me comenzó a explicar lo bien que habían salido los resultados, ahí ya comenzamos ya a sacarle el provecho que necesitaba para poder generar esa publicación. Así que sí, o sea, hemos llegado a esos puntos en los que uno dice, oye, no te entiendo mucho, pero bien. O sea, también cuando comencé a trabajar con Carolina, lo mismo con los nanomateriales, claro. Porque eso es todo un mundo, el tema cuántico, las metodologías de caracterización son distintas. Entonces uno aprende muchísimo de otras áreas y tener esa flexibilidad para poder aprender y poder conocer otras áreas, puede llegar a ser un poco, te puede asustar un poco. Yo cuando comienzan mis alumnos y llegan me dicen, pero no será mucha química, pero yo no sé nada de eso. Entonces claro. Yo les digo, sí, o sea, yo sé lo que he aprendido con ellos. No llegué sabiendo eso, ahora sé un poquito más, tampoco que sepa todo, pero es lo suficiente como para poder conversar en un canal lenguaje que nos permita entendernos. Entonces ellos también bajan ese nivel, de hecho, claro. Y yo creo que esto es a nivel científico, pero por ejemplo, si tú vas a una empresa y les vas a explicar por qué tu tecnología es novedosa y por qué tienen que apoyar tu proyecto de investigación para poder desarrollar un prototipo y que esto es lo mejor, tienes que explicarles a ellos. Claro. Y no vas a hablar desde el punto de vista del científico. Tienes que bajar el vocabulario, comenzar a hablar en esos términos y ahí es todavía mucho más exigente. Entonces todos esos caminos, tanto digamos en la vía entre colegas, pero también con otras personas naturales que ellos no trabajan en eso, pero les interesa porque ven que puede haber un posible desarrollo exitoso. Ahí yo creo que es como muy fundamental poder hablar de alguna manera con ellos y poder hacerles entender lo que tú estás haciendo. Eso es como importantísimo. Sí. Muchas veces, cuando decía que los estudiantes a veces llegan con temor a los temas, yo creo que tiene mucho que ver con el sistema como educacional, como que uno asoció sus capacidades de aprender ciertos temas separados por nosotros mismos. Nosotros decimos hasta aquí llega la química, hasta aquí va la física, y uno asocia su capacidad o sus habilidades en X tema por la nota que se sacó en el ramo. Claro. Entonces muchas veces uno queda como con esas trancas y después llega y se da cuenta, si yo lo estudio a mi ritmo, si yo estudio de forma diferente, ahora sé aprender mucho mejor que hace 10 años, uno puede empezar a avanzar por ramas que uno no creía que iba a poder conocer. Es bien interesante esa parte. Recordamos ahí, si es que alguien se está sumando, que estamos hablando con la doctora Sheila Lascano, profesora e investigadora principal del GRIM 3A de la USM. Profe, recién mencionó un tema donde usted también investiga harto, que es la metalurgia de polvos. Uh-huh. No sé si es que nos podría contar un poquito cómo, así a grandes rasgos, cómo funciona este proceso como de metalurgia de polvos, la sinterización, cuáles son los atractivos que tiene. Ah, sí, bueno. Metalurgia de polvo, mira, no soy la única que trabaja en esa área, hay varios profesores aquí, bueno, que también trabajan en lo mismo, pero y creo que es un proceso que puede producir piezas muy, muy especiales y que pocos lo conocen porque normalmente, bueno, cuando uno va a la industria ve fundición, ¿cierto? Que es cuando llevan al material hasta el punto donde se vuelve líquido y luego lo solidifican y entonces eso genera diferentes tipos de estructuras y todo. Y uno dice, bueno, ¿será que yo puedo fabricar algo sin fundirlo en los metales? Entonces en ese caso hay ciertas restricciones en los materiales metálicos. Si yo tengo puntos de fusión muy altos, como por ejemplo las aleaciones refractarias, el tungsteno y todo, los puedo fundir, pero es mucho más complicado si yo quiero mezclar, por ejemplo, tungsteno con cobre. ¿Por qué? Porque tienen temperaturas de fusión completamente diferentes. El tungsteno es un material refractario con temperaturas de fusión muy elevadas, más de 3.350 grados o más, y el cobre tiene temperaturas de fusión muy bajas.
Pero si yo quiero generar una aleación o por lo menos unir a los dos materiales en un mismo material, no lo puedo hacer. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer o qué vías hay para producir este tipo de aleaciones o de compuestos metálicos, que también podemos llamar semicompuestos? Entonces, la metalurgia de polvo es una técnica que parte de los polvos de los materiales, que hay polvos comerciales de casi todos los materiales. Incluso puedo añadir otros materiales no metálicos, pueden ser cerámicos también en polvo. Ya, yo mezclo esos polvos, bueno, hay todo un proceso de fabricación de los polvos, claro, etcétera. Los puedo utilizar polvos puros, en estado casi puro, 99,9% de pureza, son muy caros también, en diferentes tipos de tamaños de partículas. Eso vienen en una distribución de tamaño. Bueno, selecciono una distribución de tamaño que sea adecuada para mi aplicación, los mezclo, ¿ya? Y puedo después, mediante esta técnica, fabricar piezas que tienen ciertas características dependiendo de la composición. Pero lo más interesante es que yo lo puedo hacer prácticamente a la carta, porque puedo mezclar diferentes tipos de materiales. ¿Y por qué? Porque no tengo que llevarlos hasta la fusión. Ya voy a trabajar en una temperatura que está por debajo de la fusión, unos 80%, el 80% aproximadamente, generalmente se utiliza, y trabajo por debajo de la fusión. Y lo que está ocurriendo, más bien cuando yo ahí caliento esos polvos, que los puedo calentar sueltos o compactados, caliento los polvos y puedo generar presión y calentar al mismo tiempo, o puedo, por ejemplo, presionar y después calentar como quieras. Entonces se unen las partículas. ¿Cómo se unen las partículas? Se comienzan a generar cuellos entre ellas. Es como tengo una partícula aquí, tengo otra aquí, están separadas, pero están unidas como por la fricción entre las mismas. Ya es una unión mecánica, pero eso no me sirve para una pieza, pero entonces necesito generar una unión más fuerte. Esa ahí es muy frágil todavía. Claro, es frágil, es como una tiza de tablero, de pizarra, ¿cierto? Entonces, cuando yo las caliento, ¿qué ocurre entre las partículas? Se comienzan a conversar, por decir algo así. Comienzan a darse cuenta que hay cosas comunes entre ellas o que se quieren unir, pero en realidad lo que pasa es que se genera como un cuello entre las partículas. Las partículas comienzan a difundir unas a otras, comienzan a generarse cuellos y comienzan a unirse. A medida que va pasando el tiempo, esos cuellos van creciendo y va aumentando la resistencia del material. Entonces, incluso, por ejemplo, en algunos casos, si hay temperaturas muy diferentes de fusión de ambos elementos, hay un elemento que se puede volver estado líquido y de alguna manera mojar las otras partículas del otro material que no están, que no tienen esa temperatura tan baja. Entonces se generan compuestos o aleaciones con alta resistencia mecánica, ¿ya? Y además es un proceso que puede producir piezas con muy baja porosidad. La metalurgia de polvos es un proceso que parte desde los polvos hasta una pieza consolidada o sólida y que se busca una alta densificación. Y se producen piezas, por ejemplo, para la industria automotriz, para la industria aeronáutica, y en este caso nosotros los estamos utilizando para fabricar estas aleaciones con materiales que son biocompatibles. El titanio, el niobio, por ejemplo, el tantalio, que también son materiales que son biocompatibles y que tienen características que son desde el punto de vista biomédico muy interesantes para poder hacer el reemplazo del hueso, y que también modifican un poco, cada elemento va modificando al otro, le va otorgando ciertas propiedades, y eso hace que el material tenga el conjunto de propiedades que nosotros buscamos. Hoy en día estamos trabajando con varios grupos de aleaciones, y en particular un grupo que se llama las aleaciones de alta entropía, que se han escuchado últimamente, se escucha mucho alta entropía, y básicamente es utilizar esas bondades de cada elemento. No colocando a uno como el principal. Es muy colaborativa la aleación de alta entropía, porque cada elemento pone de sí lo mejor o lo peor que tenga, ¿cierto? Pero en conjunto todos van a producir un material con muy buenas propiedades. Entonces coloco, por ejemplo, un poco de titanio, un poco de niobio, un poco de tantalio, un poco de circonia, ¿cierto? Y otros elementos más puedo añadir, molibdeno, por ejemplo, y genero una aleación que tiene muchos elementos. Tiene más de 4 elementos, 5 elementos, pero cada uno
va en una proporción similar. Entonces eso hace que ya no sea como tal una aleación como donde hay un elemento principal como el titanio, ¿cierto? Sino es una aleación donde todos los elementos colaboran para dar lo mejor de sí, para que esa aleación funcione en el entorno que corresponda. Y eso se puede hacer por metalurgia de polvos. Yo creo que eso no se podría hacer como tan fácilmente si lo hago por otro método. ¿Por qué? Porque tendría que fundir muchas veces para ir logrando que la aleación quede bien. Claro. Y eso en el método que nosotros estamos utilizando en la universidad, el Spark Plasma Sintering, se puede hacer en un solo procesamiento. En media hora hemos logrado obtener algunas muestras. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien con ese trabajo que estamos haciendo ahí con los chicos. Muy interesante además también ese desarrollo que estamos haciendo ahí. Así que eso es lo que viene, lo que coming soon, lo que viene en camino. Claro, sí. esa es una de las vías en el fondo para poder lograr resolver esas dicotomías que decía usted, en el fondo que todos los materiales colaboren y mediante este proceso se ve prometedor. Claro, sí, y bueno, y unido con el tema de si estoy utilizando una técnica, yo te dije alta densificación, pero una estructura porosa no es altamente densa. Claro. Entonces, ¿cómo hago conversar este tema de la alta porosidad con una alta densificación de la matriz? Sí, necesito que sea una matriz muy bien consolidada, pero que tenga poros. Claro. Entonces, ahí estamos trabajando en combinar las técnicas de espaciadores, que se llama Space Holder Technique, que es una técnica que mezcla no solamente los polvos metálicos, sino que utiliza un espaciador temporal. Ya. Entonces, yo coloco ese espaciador durante el mezclado de los polvos, los llevo a compactación y luego elimino el espaciador. Lo puedo eliminar antes de la sinterización o durante o después. Lo importante es que después de ese periodo de tiempo de procesamiento, el material va a ser de una aleación con una elevada porosidad que va a mimetizar la estructura del hueso. Y además, bueno, pensamos que mezclando, digamos, este concepto de la aleación de alta entropía con la porosidad, vamos a poder lograr la resistencia adecuada con el bajo módulo elástico que necesitamos y al mismo tiempo una estructura porosa que permita el crecimiento del tejido óseo, ¿ya? Y que además sea biocompatible, que tenga buena resistencia a la corrosión. Y todas las cualidades que tiene. Que tenga todo. Así que eso es como fundamentalmente el trabajo de investigación que estamos desarrollando en conjunto con los otros colaboradores que tenemos. Sí. Qué genial. Profesora, y a nivel como más, no sé, un poco más filosófico, tenemos que ustedes están desarrollando estos materiales para después poder utilizar implantes, mejorar la calidad de vida, pero por ejemplo hay diferentes personas que hablan, por ejemplo Harari, Yuval Noah Harari, que menciona que no vamos a poder poner un límite entre la remediación, por ejemplo una prótesis, y después la mejora. Después que una vez tenés estas técnicas, va a haber gente que va a querer decir, oh, mi cadera no me gusta mucho, quiero una super cadera. Entonces, usted no sé si le ha dado alguna vuelta a ese tipo de cosas, porque hay todo un espectro desde si es que falla un hueso, deberíamos dejarlo así porque es lo que la naturaleza quiso, hasta el otro extremo donde hagamos superhumano y que nadie regule esto. No sé dónde... ¿Cómo es el hombre biónico? El hombre biónico, El hombre biónico, exacto. que fue una portada Nature donde está el hombre con prótesis de todo, implantes de ojo, implantes de la mano, de la pierna. Hay implantes para todo, o sea, hasta para la lengua. Así que hay un límite ético también. O sea, nosotros estamos trabajando para el tema de las fracturas, de las fallas de huesos por enfermedades o también por razones estéticas, como el caso de los implantes dentales. Claro. Es un poco resolver el problema que hay, porque, claro, estos implantes son muy caros. Entonces, en Chile nosotros no fabricamos implantes, o sea, se fabrican algunos, de hecho ya hay algunas empresas que fabrican implantes utilizando las técnicas de impresión 3D. ¿Ya? Selective Laser Melting utiliza polvos metálicos para fabricar piezas utilizando también una corriente eléctrica, un rayo, en este caso un rayo láser, y de esa manera también sinterizar los polvos de forma localizada. Claro. Es una sinterización, ahí sí hay fusión. O
sea, si se llega a la fusión hay un pozo fundido de material, pero es una técnica que se prevé que es lo que viene a futuro. O sea, si tú quieres una sustitución ósea a la carta, lo podemos hacer sustituyendo o utilizando esta técnica. Todavía no se han logrado como los niveles de porosidad o el control en eso, pero ya hay casos de fabricación de implantes sólidos mediante esta técnica. En los polímeros también está el tema de la impresión de órganos, ya para sustituir órganos perdidos, dañados, para el tema de trasplante. Se puede imprimir piel también. Hay un montón de desarrollos en esta área, que también está el tema ético, ¿cierto? Claro. De qué es lo que debo hacer o no. Entonces, sí, hay un montón de aspectos. Nosotros estamos un poquito más atrás porque recién estamos en el desarrollo del material, desarrollando esta parte como científica aplicada. Todavía nos hace falta, como te comenté, habíamos hecho pruebas in vitro, nos falta todavía hacer pruebas in vivo, que no queremos llegar a ese punto. En realidad, yo creo que llegaríamos hasta un punto en el cual desarrollaríamos pruebas con células humanas de pacientes vivos que hayan donado tejido, ya, pero no llegar hasta la parte in vivo, porque eso lo podrían hacer, digamos, ya otras empresas que sí se dedican a eso, y además que es un tema de muchos años, muy costoso, son casi de 15 a 20 años para poder desarrollar un material que pueda utilizarse en el cuerpo humano y que sea aceptado. Porque no cualquiera puede llegar a hacer algo y que enseguida se utilice en el cuerpo. Tiene que pasar por muchas pruebas y regulaciones y normativas y todo, y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, algo que se está haciendo hoy día no se prueba mañana. Por eso también hubo mucha controversia con el tema de las vacunas, porque digo, ¿cómo tan rápido? ¿Cierto? Y no es eso, sino que la investigación ya viene, se levanta desde hace mucho tiempo. Y en realidad lo que pasó fue que hubo una inyección de recursos así, pero impresionante, que pudo acelerar el desarrollo que nosotros normalmente hacemos en un tiempo muy largo, porque no tenemos todos esos recursos. Entonces es un aspecto muy importante el tema de los recursos para la investigación y desarrollo tecnológico, que son de alta relevancia para poder avanzar en esas líneas. Entonces poder hacer la cadera biónica, no lo sé, pero sí la idea nuestra es llegar a poder entregar este conocimiento para que después eso se pueda aplicar a nivel de la industria o también a nivel biomédico, en este caso en la industria biomédica, a nivel nacional o internacional. Qué genial. Profesora, y usted, como Sheila Lascano, ¿de dónde vino su interés por la ingeniería o por este tipo de temas? ¿Desde la ingeniería o de los tipos de temas? Porque de la ingeniería hace muchos años, tampoco soy tan joven. No, de la ingeniería básicamente, mira, el interés viene porque es muy raro, ¿no? Yo llegué a una feria de orientación profesional y yo iba a estudiar ingeniería de sistemas, porque estudié en un colegio técnico profesional donde nos enseñaban, además de todas las partes científicas, nos enseñaban también alguna área técnica, ya fuera electrónica o informática. Entonces yo me fui por la informática. Hice algo de electrónica, pero como que no me gustaba mucho. Y recién estaba el tema de la programación. Entonces el profe era muy bueno, el profe de informática era excelente y era muy motivador. Entonces nos metimos por esa parte de informática con varios compañeros, y ya cuando iba saliendo del colegio, que tenía que saber qué iba a estudiar, tenía muy buenos profesores de física, por ejemplo, de matemáticas, la profe Evelyn, todavía me acuerdo de ella, así que como que ellos nos mostraban, ¿cierto?, para qué se podía utilizar cada una de estas cosas. A mí me encantaba la física, me hubiese gustado estudiar física, pero mi profe de mate me dijo, no estudies física, porque la física aquí la pagan muy mal. Entonces me dijo, estudia mejor ingeniería. Ya, bueno, yo iba con la idea, bueno, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar informática, que en Colombia se llama ingeniería de sistemas. Así que llegué a la feria de orientación profesional con la idea de estudiar ingeniería de sistemas, pero después cuando leí el perfil profesional no me gustó. Entonces dije, voy a estudiar entonces otra carrera, no sé qué voy a estudiar. Y agarré de todos los papelitos que habían y me los llevé a mi casa y comencé a leer. Y cuando iba leyendo, vi una que decía para desarrollar y diseñar sistemas y todo. Yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero crear cosas nuevas, poner un granito de arena en algo nuevo, novedoso y no sé qué. Y con esa idea me metí en ingeniería mecánica.
que creo que fue la mejor decisión, porque la ingeniería mecánica tiene una característica que es muy amplia. Entonces, te da herramientas que te permiten entender muchísimas otras disciplinas. Y eso yo creo que me favoreció bastante. Aprendí mucho de materiales, aprendí mucho de control de procesos, aprendí un poquito de cada cosa. Y después cuando tuve que conversar con los físicos, con los ingenieros materiales, se me facilitó. Entonces, eso me permitió hacer eso. Y después, cuando ya estaba terminando el pregrado, mi profe, yo trabajaba con un profe de materiales con el que era como ayudante. Yo le hacía sus diapos y todo, y él me dijo, ¿por qué no haces el magíster? Y yo como que, bueno, le dije que sí. Y me dijo, vamos a trabajar en materiales, en esto y lo otro. Pero resulta que lo llamó un profesor y le dijo... yo tengo un tema para Sheila, le dijo. Es un tema en aluminio nanoestructurado. Entonces mi profe le dijo, ya, bueno, si te gusta el tema, trabaja con Jorge. 1 año trabajando en aluminio nanoestructurado. Al año se pelea mi profe con los profes con los que estaban haciendo el aluminio nanoestructurado y me dijeron, hay que cambiar el tema. Yo llevaba 1 año, ya estaba en el doctorado en ese momento, estudiando aluminio nanoestructurado. Y me dicen, hay que cambiar el tema, y el tema es este. Y me presentan el de biomateriales. Yeah. Y yo quedé encantada. Yo dije, sí, ya, lo tomo. Así que también me dije que sí. Y me dejé llevar nomás. Yo creo que yo me dejé llevar por la corriente. Así que comencé a investigar, a estudiar esto. Conocí a mi tutora en la Universidad de Sevilla también. Y de ahí me fui en esa línea y he ido trabajando en ello. Arranqué de cero acá en la universidad, no habían equipos, no había nada. Colaboré un poco con los colegas de metalurgia varios años y después ya comencé a desarrollar de a poquito el laboratorio. Falta mucho por crecer, pero yo creo que es una línea muy motivante. Pero además, metalurgia de polvo te permite hacer cualquier tipo de aleaciones. Entonces, hoy en día estamos colaborando con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, haciendo materiales cuánticos, materiales para celdas de combustible, materiales para muchas cosas, utilizando SPS con la base de la metalurgia de polvo. Entonces, no solamente biomateriales se pueden desarrollar, hay muchos otros materiales que se pueden hacer prácticamente a la carta, lo que se quiera. Entonces, esa es la versatilidad que tiene esta técnica y esta línea de investigación. Qué genial. Muchas cosas pasando ahí en el grupo, muchas áreas de investigación. Sí, sí. Profe, y así fuera ya de su vida académica, no sé si nos puede contar algún hobby que tenga. Ay, bueno, cuando estaba en la universidad me gustaba cantar. Cantaba en un grupo, en un coro de una iglesia. Después comencé a cantar ya en un grupo musical y todo eso. Pero resulta que ya, bueno, después me vine a Chile y un poco con el tema del trabajo y todo lo dejé a un lado. Así que canto en el baño nomás. Pero también uno va desarrollando como otras aficiones. Me gusta la cocina, me gusta cocinar mucho. Me gusta hacer postres, aunque las decoraciones me quedan feas, yo creo que tengo que decirlo, pero los sabores son muy buenos. Y claro, o sea, siempre insisto en llevar las tortas a mis sobrinos, aunque me quedan horribles, pero a ellos les encanta. Así que ese es un hobby. Espero mejorar un poco en la calidad de mis decoraciones. Pero hay otra cosa que también me gusta mucho, que es la jardinería. Bueno, sí, la jardinería. Yeah. Trato de mantener vivo mi jardín. Me gusta yo misma mantenerlo y toda hay gente que me dice, ay, ¿tienes jardinero? No, yo misma lo hago solamente para cortar el pasto si pido ayuda. Yeah. Pero para el resto me gusta mantener las plantas, les hablo. Si no florecen las reto, ¿cierto? Le digo, tienes que florecer porque si no te corto, y al día siguiente ahí comienza. Florecía totalmente. Así que sí, me gusta la jardinería, de repente ahora me estoy armando el huerto. Y bueno, ahí me han funcionado cosas, otras no. Me encanta cuando sale una papa, aunque sea chiquitita. Es una papa mía! Así que esas cosas me gusta hacer. Bueno, un rato me metí a correr. O sea, en el fondo dice, ¿ya qué hora hace tantas cosas? Sí. Y además, bueno, también me gusta, voy diario al gimnasio. Me gusta mucho, sí, hacer ejercicio. Después de un tiempo que estuve sin hacer nada de ejercicio, tuve un tema con una resistencia a la insulina que me dio. Y la doctora me dijo, tienes que hacer ejercicio y comer esto. Si no, en 20 años vas a tener diabetes. Entonces ese día dije, no, diabetes jamás. Así que me puse
al día ahí y comencé a entrar al gimnasio casi siempre. La pandemia me afectó bastante con eso, pero después ya lo retomé y ahora ya estoy yendo otra vez a full. Así que sí, me pongo. Entonces, todo eso hay que hacer. Además falta tiempo a veces. Sí, nos falta tiempo, pero hay que sacarle tiempo a todo, yo creo. Sí, hay que aprovechar todos los espacios ahí. Profe, y ya lo que se ha vuelto una tradición, si es que nos pudiera recomendar algún libro o alguna película. Ah, bien. Libro, mira, hace muchos años yo decía que no me gustaba leer. O sea, leía así los libros y los papers que me tocaba leer y yo decía que con eso era suficiente, porque era bastante. Pero resulta que haciendo una pasantía de investigación en España y estando como ¿qué hago aquí? Estoy sola, no tengo más nada que hacer. Agarré un libro en una biblioteca de una compañera que era un libro de Stieg Larsson, que es Los hombres que no amaban a las mujeres. Y me lo devoré. Era una locura. Entonces ahí me di cuenta que mi género literario son las policíacas, ¿ya? Las de investigación. Esa me gusta. Así que Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson es una trilogía, son 3 libros. Y hay uno que es Postmortem, que no me he leído todavía, ahora no me acuerdo el nombre, pero esa trilogía es muy buena. Así que recomendadísimo para los que les gusten las policíacas. Si hay historias de crimen y saber quién fue, esa soy yo. Esas me gustan. Sí, y de películas, una película, voy a decir, no voy a decir, digamos, a películas muy conocidas, a lo mejor, bueno, puede ser unas películas, hay mucha gente que dice, sí, esa es muy buena, y es una película, Los Transformers, no, eso a todo el mundo le gusta, bueno, hay gente que no, pero hay una película que me vi hace un tiempo que se llama Granizo. Que es una película argentina que está en Netflix. No estoy haciendo propaganda, no. Es una película argentina que está ahí disponible en esa plataforma, pero es muy buena. Así que la recomiendo que se la vean, porque es súper, súper interesante, muy entretenida, la verdad que me sorprendió. Y de las últimas, El hombre gris. Me parece que es muy buena, a pesar de que sea una plataforma, ¿cierto? No es la del cine, pero es muy buena también. Y la gente que se la ha visto me ha dicho, sí, es buena. Así que de esas, sí, recomendada. La vamos a dejar ahí anotadita. Anótela. Profe, sus canales, ¿dónde la podemos seguir? En Instagram, el laboratorio tiene una página, si no me equivoco. Sí, es Laboratorio de Manufactura Avanzada o GRIM3A-UTFSM, ahí nos encuentran. También tenemos una página web que es DIMALab, DIMALab.usm.cl. Ya creamos la página web primero y también tenemos el canal de Instagram del grupo de investigación y del laboratorio. Y también tenemos una cuenta en Instagram que es de el Makerspace USM, que es del grupo de estudiantes que trabajan en el laboratorio en el Maker en Santiago San Joaquín. Así que ahí con esos 3 canales yo creo que nos pueden seguir. Hay gente de hecho que me ha dicho, es que he visto las cosas que pone en Instagram. Yo me quedé así como súper sorprendida porque pensé que en realidad no, como que esos canales como que la gente no los ve, pero sí, sabes que nos ha resultado súper bien y muchos estudiantes se han interesado por las cosas que vamos poniendo ahí. Sí, es bien llamativo su trabajo y vamos a estar ahí todos muy atentos a lo que estén haciendo. Muy bien. Profesora, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber conversado con nosotros esta horita. Se pasó, de verdad. No, a ustedes ha sido un gusto, un placer de verdad acompañarlos, bueno, y hablar un poquito acerca de ciencia, de tecnología y de la vida diaria. Sí. Así que muy bien, muchas gracias. Genial. Esperamos que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirnos, Notables Podcast, en todas las redes. Vamos a dejar aquí abajito también los canales de la profesora y de su grupo de investigación. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No se olviden que ustedes, al igual que la profesora Sheila Lascano, también pueden ser notables. Chao, chao. Chao.
Notables Podcast es un programa realizado con el apoyo de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en conjunto con su Dirección General de Vinculación con el Medio, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Universitaria FSM 1995. Gracias por acompañarnos.